a pulverizar en el aire a estas avionetas el inicio de la liberación de nuestra patria. Hoy, desde el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, nos encontramos en un episodio más de Cuba sin filtro con Martín L. y Carla Chávez. Primeramente, muchas gracias por todos sus mensajes, todos sus comentarios, todo el apoyo que hemos tenido en redes sociales y por lo intrigados que están con lo próximo que se viene. Bueno, gracias Carla. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de dónde nos estén viendo y a la hora. Gracias por todo el apoyo que nos están dando en las redes sociales a este ciclo que del Comité Uruguayo comenzamos, que se llama Cuba sin filtro. Y hoy nos acompaña una gran y querida amiga del exilio cubano, una referente del exilio cubano. Sin más preámbulos, voy a presentar en este ciclo a mi amiga Silvia Iriondo, que ella es la presidenta de la organización Mar por Cuba, una de las organizaciones también más prestigiosas y más fuertes que tiene el exilio cubano en Miami y que integra además, así como nosotros, la Asamblea de la Resistencia Cubana. Así que Silvia, te saludo con mucha alegría, no solamente por verte, sino por acompañarnos y ya de paso te agradecemos que nos hayas dado tu tiempo y compartas con nosotros esta charla. Un abrazo para ti, Martín. Sabes que te llevo siempre en el corazón por tu solidaridad uruguaya a lo largo de tantos años en que nos hemos conocido. Y me alegra mucho conocer a Carla, una cubana uruguaya de 18 años que me honra con poder hablar con ella, teniendo yo inclusive nietas mayores que tú. Así que estoy encantada de estar con ustedes y ante todo quisiera enviarle un saludo muy cordial a mis buenos amigos uruguayos y también a los cubanos uruguayos que se encuentran allí en Uruguay, igual que nosotros acá en Miami. Así que para ellos un abrazo solidario desde la distancia y en este momento, bueno, pues con muchas esperanzas por la situación en que estamos viviendo, porque ya el pueblo cubano no aguanta más, reclama libertad. Muchas gracias por tu palabra, Silvita. Para ya irnos metiendo de lleno en la entrevista y en las preguntas que tenemos para ti, tú les cuento a los uruguayos que nos miran y a los cubanos que quizás están viendo por primera vez la cara de Silvia. Silvia fue una de las sobrevivientes de aquella tragedia de Hermanos al Rescate. Y en ese sentido, hoy, mirando en perspectiva, ¿qué te dice ese hecho sobre lo que sigue siendo el régimen cubano? Bueno, me dice todo. Y antes de entrar en ese tema que para mí es tan doloroso y al mismo tiempo tan importante, quiero enviarle un saludo a los cubanos uruguayos que me escuchan desde la distancia, con la misma fe y la misma lucha que compartimos por la libertad de Cuba. Habiendo dicho eso, y también a mis amigos uruguayos, muy buenos amigos que tengo y muy buenos recuerdos de mis visitas a Uruguay, obviamente siempre tratando de hacer algo más conjuntamente con Martín, con mis amigos uruguayos por Cuba. Habiendo dicho eso, efectivamente Martín y Carla, el 24 de febrero de 1996 ocurrió y se llevó a cabo por parte del régimen castrista uno de los crímenes más horrendos en la larga lista de crímenes de la dictadura de los Castro. Ese día habían tres avionetas indefensas, desarmadas y civiles de matrícula americana en el estrecho de la Florida. El propósito del vuelo del 24 de febrero de 1996 era un vuelo humanitario de salvamento de vidas de esos hombres, mujeres y niños que se lanzaban en cualquier objeto flotante, en balsas, al estrecho de la Florida para llegar a tierras de la libertad, huyendo de la opresión del régimen castrista en su patria natal, Cuba. Se dice que de cada 4 cubanos que escapaban la isla, solamente llegaban 2 a tierras de libertad. Los otros perecían en el camino, en las frágiles barcas,
barcos se hundían o eran comidos por los tiburones en ese ancho mar. Llegaban dos nada más. Ese día 24 de febrero no sería diferente a los más de 2.000 vuelos humanitarios que llevó a cabo la organización Hermanos al Rescate de salvamento de vidas de cubanos en el estrecho de la Florida, donde salvaron a más de 5.000 vidas cubanas y que pudieron llegar a tierras de libertad. Ellos sobrevolaban el espacio aéreo internacional y el ancho mar, buscando ese puntico diminuto en el medio de ese océano que podía representar una vida de un cubano luchando desesperadamente por no perecer en la trayectoria y llegar a tierras de libertad. Y ese 24 de febrero, bajo las órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro, Fidel ya fallecido, Raúl Castro todavía vive, enviaron unos mix de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana a pulverizar en el aire a estas avionetas que se encontraban en vuelo humanitario. Ese día pulverizaron en el aire a dos de las tres avionetas, en las cuales iban Carlos Costa, Armando Alejandre Hijo, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Tres muchachos, eh, ciudadanos americanos, dos nacidos en los Estados Unidos, uno que llegó a los 9 o 10 años, Armando Alejandre, y el cuarto era un balsero cubano, un muchacho joven, que Hermanos al Rescate había salvado cuando venía en una balsa y ya no tenía esperanzas de llegar. Y él me contaba ese mismo día, antes de salir en ese vuelo, en el cual la tercera avioneta iba piloteada por el presidente de Hermanos al Rescate, Basulto, Arnaldo Iglesias, su copiloto, mi esposo ya fallecido Andrés y yo. Él me contaba ese día, que fue el mismo día que partimos las tres avionetas de la base de Opaloca, acá en Miami, que él venía en aquella balsa desesperado, sin agua, sin comida, sin nada, temiendo lo peor, temiendo que él no llegaría y que moriría en el intento. Y me contaba que él comenzó a rezar y le dijo a Dios que si él era salvado por Hermanos al Rescate de esa travesía y de ese destino que él veía negro en aquel momento, él haría por otros hermanos cubanos lo que Hermanos al Rescate había hecho por él. Y fíjense ustedes qué cosa, que murió el 24 de febrero de 1996, cumpliendo esa promesa a Dios. Entonces, uno de los crímenes más espantosos, un crimen que ha dejado a 4 familias enlutadas y a un exilio sobrecogido, porque fue un crimen horrible el que se cometió ese día. Pero lo peor de todo es que han pasado 30 años del crimen y que todavía no se ha hecho justicia, que se sabe quiénes fueron los responsables de ese crimen y que todavía no se ha hecho justicia. Por eso nuestro exilio, por eso yo también he dedicado buena parte de estos 30 años a denunciar esa masacre, porque fue una masacre en plena luz del día, a sangre fría, y también pudimos comprobar que iban y salieron dos avionetas, dos MiG más de la base de Cuba a perseguir la tercera avioneta en la que íbamos Basulto, Arnaldo, mi esposo y yo. Y cuando nos pusieron las grabaciones en la oficina del Buró Federal de Investigaciones de Miami, parte de las grabaciones, porque hubieron algunas partes que no pudimos escuchar, se oía a los pilotos de esos dos MiGs, que conversaban entre ellos y con la torre que le estaba dando las órdenes.
y le decían, la tienen a su derecha, visualízanla, todas estas direcciones que le daba la torre. Y los pilotos decían, estamos trabajando, la tenemos a nuestra derecha. Esas conversaciones entre esas dos partes. Y de momento hay un silencio y no hay conversación, hay mutismo nada más. Y entonces se oye una voz de la torre de Cuba que le ordena a los pilotos, aborten la misión, están muy arriba. Eso quería decir que estaban a 5 minutos de la costa de los Estados Unidos y ya no hubiera sido tan fácil haber podido perpetrar el tercer derribo a la tercera avioneta de Hermanos al Rescate. En estos momentos ha surgido una nueva esperanza porque se ha pedido y han habido procedimientos legales dirigidos al encauzamiento del dictador Raúl Castro. Tenemos esperanza de que pueda afrontar la justicia, porque sin justicia esos familiares no pueden tener paz. Y nuestro exilio también no puede estar tranquilo, porque sin justicia no hay paz. No se está buscando revancha, se está buscando justicia ante uno de los crímenes a sangre fría, en plena luz del día, cometida por este régimen barbárico que todavía, después de 67 años, oprime, reprime y coarta todas y cada una de las libertades del pueblo cubano. Qué bueno escucharte, Silvia, y tú como actriz protagónica de toda esta tragedia, porque evidentemente estabas en una de las avionetas. Eh, qué buena señal que bien habla de ti, aparte del hecho de decir queremos justicia, no revancha. Creo que no es un detalle menor. Yo tuve la suerte en tantos años de trabajo y de lucha de conocer, creo que a la familia de todas las personas que fueron derribadas y que fallecieron en ese atentado, y noté esa misma ese mismo tenor y ese mismo propósito, ¿verdad? Sino que no es un revanchismo, sino que evidentemente uno que ahora ve la posibilidad que hay latente de la apertura democrática, de que Cuba pueda ser libre nuevamente bueno, ya ustedes están trabajando también en la transición y demás, pero que evidentemente tiene que haber justicia, tiene que haber memoria, tiene que haber verdad, que los criminales, quienes pensaron, quienes idearon y quienes ejecutaron, que no fueron las mismas personas, obviamente, toda esa cadena de, de- de delincuentes y asesinos que cometieron estos actos, paguen con la justicia, en definitiva, para poder haber una reconciliación en paz de toda la sociedad y de todas las familias que han sufrido tanto. Quería resaltarlo, me gusta escucharlo de ti, me gusta el tono que lo decís y me parece que es destacable. Y bueno, un poco cuando trabajamos, estuvimos contigo en Perú y en México con la Comisión Justicia Cuba, que hizo acopio de tantas denuncias de crímenes de lesa humanidad. En aquellas instancias Una yo pude... comisión, perdona que te Sí, interrumpa, no, tranquila. integrada por ciudadanos de otros países, como tú, Martín, como tantos de México, de Uruguay, de España, personas que se han dedicado y que nos han dado su mano franca, como diría el poema de José Martí, en solidaridad con el derecho del pueblo cubano. Y quería agregar que el crimen de Hermanos al Rescate, como dije al principio, es uno más en la larga lista de crímenes, uno más que duele profundamente en la lista larga de crímenes de la dictadura, porque tenemos que recordar el crimen del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de 1994, cuando la fuerza de mangueras de alta presión de agua de torpederas castristas embistieron a un viejo remolcador a 8 millas de la costa de Cuba. Y cuando salieron madres despavoridas con sus hijos en brazos, no tuvieron clemencia alguna. Ellas pedían clemencia,
decían que regresarían. Sin embargo, sacaron esas mangueras de alta propulsión, de chorros de agua, y con la fuerza de esa agua y de esas mangueras, sepultaron en el fondo del mar, en la oscuridad de la noche, a las víctimas del remolcador 13 de marzo. 39 víctimas, entre ellos un bebito de 6 meses. Esos crímenes de lesa humanidad, y me he referido al de Hermanos al Rescate y al del remolcador 13 de marzo, hay muchos otros más, lamentablemente, a lo largo de estos 67 años. Pero esos crímenes de lesa humanidad no caducan, no prescriben. Entonces, por eso es importante que haya justicia, porque sin justicia no puede haber resolución para las familias ni paz alguna. Y eso es lo que queremos, y en este momento hay una oportunidad de que finalmente, a lo mejor, eso se pueda llevar a cabo. Ojalá, ojalá que así sea. Silvia, ahora me hiciste acordar cuando hablabas de la tragedia del remolcador. Y bueno, mando un abrazo al cielo a Jorge que conocí en Lima o en México, no me acuerdo qué Estuvo instancia. con nosotros en varias... Estuvo, y en Washington, cuando fuimos a la OEA sí, también, señor, él sí, me señor. contó, compartimos habitación con él y me contó en primera persona, me acuerdo, y es tremendo oír tu historia, oír la historia de él contada con tanto amor, sin rencor, sí con ansia de justicia, pero sin odio. Fue fascinante. A mí fueron unos puntos que la semana pasada hablábamos con Carla y le compartía esa experiencia que habíamos tenido con Jorge y su relato. Que perdió casi una decena de familiares Sí, 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 en es ese tremendo, crimen. desgarradores. Y terminando con lo que quería decir, en esa instancia yo vi la grabación que tú hacías referencia, vi el video y el audio de esa charla de los pilotos de los MiX con la torre de control. Es tremenda, es tremenda. Después, si me lo puedes hacer, si lo podés facilitar, así nosotros lo incorporamos a la entrevista y capaz que podemos darle a quienes nos escuchan un testimonio mucho más veraz, no porque no lo sea el tuyo, sino vivo de lo que se estaba escuchando en ese momento para ver la criminalidad, ¿no? Demostraciones Exacto, de que exacto. Mar- tu testimonio es real y de que Martín y realmente Carla, sería sumamente importante que la audiencia de ustedes pudiese escuchar esas Exacto. grabaciones, Después porque hacémelo no llegar solamente cometieron vos. un crimen horrendo, sino con el júbilo Casi y que las festejaban. groserías con que celebraron el derribo de esas dos avionetas con esos seres humanos a bordos, que iban haciendo un vuelo humanitario, que podían haber sido, porque esos 4 pilotos de esas dos mix que salieron primero, tienen madre, o tienen hermanas, o tienen esposa, o tienen hijos. Podían haber sido un familiar de ellos, los Perfectamente. que estos muchachos estaban tratando de salvar en el estrecho de la Florida. Y nada más que oír esa grabación, mira, me dan Es escalofríos tremendo, es de la tremendo. y te das cuenta maldad. del nivel de personas que eran y que son, porque Raúl Castro a día de hoy sigue vivo, y te das cuenta del nivel de maldad, y te das cuenta del nivel de la poca conciencia y de la poca empatía y del poco corazón y la deshumanización que hay que tener, ¿no? La Esto para falta de nosotros... humanidad, falta de humanidad. Totalmente. Esto para Es, nosotros es un momento súper importante que estoy segura de que muchos de los oyentes ya lo conocían. Yo ya lo conocía, había investigado sobre él y había escuchado. Martín también me había contado otras demás cosas. Pude escuchar este audio del que estás hablando y realmente fue algo muy fuerte. Te agradecemos por el día de hoy estar aquí, estar con nosotros. Y realmente la próxima pregunta te la queríamos hacer de algo un poco más personal, que contestar hasta donde vos te sientas cómoda, porque me gustaría que los oyentes sepan lo que siente una persona sobreviviente a actos deshumanizados completamente. Y es, ¿qué crees que cambió desde aquel momento en vos o qué no cambió, qué siguió igual? bueno, en realidad mi lucha por la libertad de Cuba comenzó
antes del hecho de 1996, del crimen. Pero lo que sí te puedo decir es que si luchaba antes, redoblé mis esfuerzos y me dio muchísimo energía, porque sabía y tenía una pena extraordinaria de que esto que tocaba a tanta gente, porque esto fue un crimen, pero a lo largo de esta historia se han cometido muchos crímenes y hay muchas familias enlutadas. Esto fue en el año 96. Nosotros habíamos establecido la organización MAR por Cuba, Madres y Mujeres Antirrepresión, en el 94. Y anterior a esto, no solamente este fue el único vuelo que hicimos con Hermanos al Rescate, sino todas las semanas ayudábamos a Hermanos al Rescate acompañándolos en vuelos a los centros de detención como el de Carmichael en Nassau, Bahamas, donde cuando interceptaban a cubanos en alta mar después del cambio de política de agosto de 1994 bajo la administración del presidente Clinton, pues nosotros acompañábamos voluntarias de Hermanos al Rescate, los vuelos de Hermanos al Rescate a las bases para llevarle alimentos, leche en polvo, etcétera, para las familias cubanas que estaban detenidas en las bases y que carecían de muchas cosas y necesidades básicas. Así que lo que quiero decir es que voluntarias de mar iban semanalmente en estos vuelos humanitarios y ese día no se suponía que fuese yo, ni se suponía que fuese mi esposo. De hecho, estábamos reuniéndonos en el Hotel Hyatt de Coral Gables como apoyo a Concilio Cubano, que si recuerdas, Martín, fue una coalición opositora en Cuba que se reunía ese 24 de febrero al margen de la dictadura para hablar de democracia, de derechos, etcétera. Pero cuando se cancela el viaje al centro de Nassau, Basulto nos dice, vamos a hacer un vuelo al estrecho. Se han divisado balsas últimamente y es un momento que podemos ir y tratar de hacer una diferencia. Y por eso fui yo, como pudo haber sido cientos de voluntarios que volaron en los vuelos de Hermanos al Rescate desde que fue fundado, vaya, más de 2000 vuelos. Así que el destino quiso que estuviese ahí con Andrés y creo que eso fue espantoso porque yo comparto con ustedes que hubo un momento en que los auriculares por donde oíamos el tráfico de la zona de otros aviones, de barcos que estaban en la zona, hablaba Basulto con los muchachos en las otras dos avionetas. Después de que pasa esto, estas sombras y se pierde la comunicación con los dos aviones piloteados por Carlos Costa y por Mario Manuel de la Peña. Y yo recuerdo en ese momento que veíamos una sombra pasar al lado de nuestro avión, que Basulto se vira para nosotros, Andrés y yo, mi esposo, que íbamos en la parte de atrás, y hay que darse cuenta de lo que son estas avionetas. Son motonetas en el aire, donde tú te sientas y tienes que tener los pies casi encaramados abajo del cuello porque no cabes. O sea, son avionetas papalotes en el aire. Y él se vira para atrás y nos dice, nos van a tirar. Y recuerdo que yo le digo, ¿cómo que nos van a tirar? Como diciendo, tú tienes que estar bromeando. ¿Cómo que nos van a tirar? Y sí, perdimos la comunicación con el avión de Carlos, perdimos la comunicación con el avión de Mario, silencio absoluto. En ese momento yo recuerdo que pensé para mis adentros, tomé un rosario de dedo que siempre llevo en la cartera y pensé para mis adentros, estamos muertos y no lo sabemos. Este es el silencio de la muerte, ese silencio súbito en aquel momento. Y así fue, pero volviendo a tu pregunta para finalizar y darte mi respuesta, si antes estaba comprometida, me comprometí doblemente, porque experimenté de primera mano uno de los crímenes más horrendos que denota
la naturaleza de ese régimen. Un régimen que no ha cambiado, un régimen que a través de estos 67 años ha enlutado a miles y miles de familias cubanas y que continúa haciéndolo porque no ha habido justicia. ¿Y qué pasa? Que cuando uno sabe la naturaleza de un régimen criminal como este, un régimen asesino, un régimen que viola todos y cada uno de los derechos y libertades del pueblo cubano, uno no puede parar. Como tú, Martín, sin ser cubano, siendo uruguayo, te ha tocado el corazón el drama que ha vivido Cuba y el pueblo cubano. Entonces, por eso te digo que estamos esperanzados. Estamos esperanzados porque vemos que a lo mejor hay una posibilidad. Tantas veces han habido posibilidades y tantas veces esas posibilidades se han esfumado y se han convertido en nada. Y hemos seguido luchando y no hemos parado de luchar, no hemos parado de unirnos a nuestros hermanos en Cuba. Llevamos miles de años que no pisamos nuestra tierra, pero nuestra tierra nos ha pisado el corazón y lo llevamos dentro y no la hemos olvidado y no la vamos a olvidar hasta que Cuba sea libre. Yo llegué a este país de los Estados Unidos de América a los 15 años. Tengo 81. Tengo 9 hijos, 10, 4 hijos, 9 nietos y 10 bisnietos. Y no he dejado de luchar un solo día por darle esa libertad a ese pueblo y por volver a pisar mi tierra, pero mi tierra libre, no mi tierra bajo los verdugos que hicieron que mis padres tuvieran que dejar su sueño atrás, recoger sus vidas despedazadas en pedazos y volver a empezar en un país que fue generoso, que nos abrió sus puertas y en donde pudimos criar familias en libertad. Pero jamás hemos olvidado a Cuba y añoro el momento en que pueda pisar esa tierra donde nací, donde viví 15 años de mi vida, pero en plena libertad. Y por eso decimos, repetimos, reiteramos y ratificamos que tiene que haber un cambio político, que el régimen y los responsables de la tragedia del pueblo cubano no pueden ser parte de la solución. Tiene que haber un cambio de régimen y un camino y proceso hacia la restauración de un sistema plenamente democrático en Cuba. Y por eso agradecemos tanto a personas como ustedes que se interesan por la situación del pueblo cubano. Ese pueblo que no tiene nada, absolutamente nada, que no puede más. Y una cosa que sí quiero decir y ser enfática en eso, porque la mayoría de personas en algunas latitudes, muchas mayorías, siempre se van con la propaganda de los regímenes que pisan y pisotean los derechos de su pueblo. El bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo que le tiene impuesto el régimen al pueblo cubano. Ese es el único bloqueo que hay en Cuba. Y ese es el bloqueo, ante todo, que hay que levantar. Y ese levantamiento conlleva el cambio de régimen. ¿Cuándo se van? Simplemente y llanamente. Ese régimen no es reformable. Ese régimen lo único que busca es su propia satisfacción. En Cuba no hay alimentos, pero ellos comen langosta. En Cuba no hay divisas para electricidad o no hay dinero para la electricidad, pero ellos tienen esos billones de dólares en las cuentas de Gaesa y en las cuentas de todos los negocios que han hecho, no solamente dentro de Cuba, no solamente, sino también fuera de Cuba, donde tienen muchísimos negocios fuera de Cuba. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? Señores, el bloqueo que tenemos que quitar es el bloqueo impuesto por ese régimen durante 67 años a nuestro pueblo. Y Así Silvia, que decime una cosa, ¿el régimen de hoy es más sofisticado que el de aquel entonces?
Eh, en cosas, algunas cositas, a lo mejor, pero no creo. Creo que siempre ha tenido el mismo modus operandi. Y yo quiero agregar una cosa, porque Mar es una vaya escuadra de mujeres cubanas dedicadas y comprometidas, y es un trabajo de amor y de compromiso y de entrega. Pero en Mar hemos tenido miembros de nuestra junta directiva cuyo esposo fue fusilado en un paredón de fusilamiento, cuya señora, mientras que al esposo lo fusilaban, estaba presa en una prisión en Cuba. Hemos tenido, viudas de aquellos que fueron en una gesta increíble que ojalá hubiese caminado y ojalá hubiese sido exitoso si no fuera por la traición en aquel momento de la administración del presidente Kennedy de los Estados Unidos al no dar la cobertura aérea que le había sido prometida. Y me refiero a la Brigada 2506 y la invasión La Bahía Cochino. de Bahía de Cochinos, que estuvieron allí hasta el último minuto, pero jamás llegaron los aviones que eran una clave básica para poder resolver ya el asunto de Cuba. Estoy hablando del año 61. Fíjense ustedes la cantidad de sufrimiento, la cantidad de separación familiar, la cantidad de lágrimas que se hubieran evitado si aquella Bahía de Cochino hubiera tenido el éxito que merecía y para el cual se habían preparado esos 1000 y pico de hombres que fueron, además de todas las cuestiones colindantes al esfuerzo de librar a Cuba del comunismo en aquel momento. Entonces, Fíjate que para Cuba ya es hora. Y entonces aquí estoy batallando junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana, de la cual Mar por Cuba es miembro, a mi hermano Orlando Gutiérrez Boronat, que es hermano tuyo también, Martín, Sí, y con el cual claro. hemos recorrido y hemos pisado mucho mundo, abriendo puertas, tocando puertas, algunas abriéndolas y otras cerrándolas, se nos cerraban, pero seguíamos tocando, seguíamos insistiendo. Y creo que para Cuba ha llegado el momento y es un momento decisivo y es un momento que tenemos que, gracias a todos ustedes también que nos han dado esa solidaridad, que caminar juntos y unirnos juntos en ese deseo de que ese pueblo que ha sufrido tanto durante tanto tiempo pueda ser libre. a mí me gustaría hacerte una pregunta y es que antes estabas hablando de que han habido muchos momentos en la historia en que la libertad ha estado muy cerca y la esperanza ha estado muy a flor de piel, pero ha caído y bueno, notablemente seguimos en dictadura desde hace 67 años. ¿Crees que esa esperanza de libertad de ahora es más cercana o real que la de otros momentos? Bueno, yo como soy una persona muy optimista, cada vez que hay una oportunidad creo que puede ser real. Pero a la pregunta que me haces, sí creo que en este momento se han dado ciertas condiciones en un momento específico de la historia y ciertas voluntades en un momento específico de la historia que creo que tenemos esa esperanza, una esperanza cierta de que esta pueda ser precisamente el inicio de la liberación de nuestra patria. Tenemos que caminar mucho después de liberarla de los responsables de esta tragedia, pero caminar hacia ese nuevo amanecer de libertad en esa patria donde todos vamos a tener que trabajar, los que están dentro, los que estamos fuera, ayudándolos a ellos y estamos comprometidos a remangarnos las mangas y a ir allá a acompañarlos en esa trayectoria en el momento que sea necesario y cuando esto culmine.
sí tenemos esperanza en que finalmente tenemos esta oportunidad para que Cuba sea libre y estamos pendientes de esta oportunidad y obviamente trabajando muy juntos a nuestros hermanos en la isla. Tenemos el proyecto a través de la Asamblea Salvar a Cuba. Somos una coalición grande en el exilio que tiene muchas miembros de la oposición en Cuba también, y estamos caminando juntos, ellos allá, nosotros acá. Dos orillas, una tiene la patria, la nuestra tiene la libertad, y es entre las dos, aquellos de allá y nosotros acá, que vamos a conseguir la patria y la libertad. Silvi, te hago mi última pregunta y dejo para que después Carla te haga Sí, su porque, última pregunta. sí, ¿Qué es lo que más te preocupa del presente de Cuba que quizás no podamos ver de afuera? te voy a decir sinceramente, me ha preocupado tantas cosas durante tantos años que nada que pueda pasar cuando se dé un cambio de liberación a nuestra isla me puede preocupar más. Estamos listos y vamos a seguir adelante y vamos a trabajar juntos a los cubanos en la isla para volver a ser esa patria grande, hermosa, libre, soberana y democrática. Así que no me preocupa. Si no me ha preocupado y he seguido adelante 67 años en este momento, nada de lo que eso no me puede preocupar. Me preocupa lo que ha pasado en 67 años que no ha pasado un cambio en Cuba. Te dejamos unos minutos para que le puedas enviar un mensaje a los cubanos que te están escuchando dentro de Cuba y fuera de Cuba, en el exilio también. Y bueno, me gustaría recalcar que al comenzar la llamada, antes de que empezáramos a grabar este nuevo episodio, cuando estábamos poniendo las cámaras y armando todo, hubo una canción que yo estaba tarareando y vos la seguiste y es la canción de Willy Chirino, donde canta que ya viene Cuba, llegando. sí. Eh, Cuba me clama y gustaría reclama libertad. un mensaje Libertad. que libremente le quieras dar a tu pueblo. Bueno, lo que les quiero decir es lo que siempre les digo y le he dicho a través de muchos años, que estamos con ustedes, que no están solos, que estamos pendientes y que estamos listos para ayudarlos y para participar en esa reconstrucción de nuestra patria. Te agradecemos de verdad por habernos permitido entrevistarte, por tus palabras, por habernos contado una vez más lo que fue para vos la experiencia de Hermanos al Rescate y para lo que fue para vos esta lucha tantos años. Y bueno, esperamos que la Bueno, próxima vez que hablemos sea con la noticia de que vamos a Cuba a festejar. ojalá. Silvita, muchas gracias por el tiempo, gracias por ser parte de Cuba Sin Filtro y bueno, la admiración y el cariño de siempre. Te queremos Nada, mucho, un beso muy grande. gracias a ti, mi uruguayo favorito. Te quiero mucho y Carla, un placer haberte conocido y espero celebrar aquí nuevamente. ¿Ok? Patria y En patria y vida, libertad. Libertad.